Estoy aquí para hablar de cómo puedes ser mejor con tu dinero, porque hay dos fechas en nuestra historia moderna que realmente cambiaron nuestro dinero y nuestra economía para siempre. Y esos son los años del Banco de la Reserva Federal, que fue creado en los Estados Unidos, y el año en que el dólar estadounidense fue sacado del patrón oro. He ordenado al secretario Connolly que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. El efecto de esta acción, en otras palabras, será estabilizar el dólar. El sistema monetario fue alterado por el Banco de la Reserva Federal, y al salir el dólar del patrón oro, nuestra moneda cambió. En el año del dólar estadounidense, los impactos de estos eventos se hacen sentir en la economía, resultando en un empobrecimiento de los estadounidenses sin una comprensión clara del porqué. A pesar de trabajar más duro, el dolor financiero persiste. ¿Qué se podría adquirir con un billete de $100? Bueno, depende de cuándo vayas a comprar. En teoría, los $100 podrían comprarte más cosas ayer que hoy, pero no vas a notar una diferencia de precio día a día. Así que retrocedamos unos años y veamos cómo ha cambiado tu dinero después de que el dólar saliera del patrón oro. Porque en la época del dólar, con $100 podías comprar muchas más cosas. ¿Y eso qué significa? Bueno, en el año del dólar, el ingreso familiar medio era solo de $10,290, pero las cosas también eran más baratas, porque si querías comprar un coche nuevo, el coche nuevo medio se vendía por unos $5,000. El precio medio de la vivienda en Estados Unidos era de $25,200, y si querías ir a la universidad, a una universidad pública durante un año, te costaba $400. Comparemos eso con el año del dólar estadounidense. En el año 23, la renta media de los hogares creció hasta los $70,000, es decir, un aumento de alrededor del 600%. En 23, el coche nuevo medio se vendía por unos $42,000, lo que supone un aumento de algo más del 700%. En 23, el precio medio de la vivienda en Estados Unidos era de unos $484,000. Esto supone un aumento de alrededor del 1,800%. Y en 23, si querías ir a la universidad pública, costaba alrededor de $9,300 por un año, lo que supone un aumento de alrededor del 20 al 100%. Es cierto que los ingresos han aumentado un 600% en los últimos 50 años, pero los precios de las cosas necesarias han subido mucho más rápido. Pero eso no es lo peor. En 1971, la mediana de los ingresos familiares se basaba en los ingresos de una persona. En 23, la mayoría de los hogares eran de 2 ingresos, así que se duplica el número de personas que trabajan, pero la mayoría de la gente todavía no son capaces de mantenerse al día con el crecimiento de los precios de las cosas. Pero esto no significa que todo el mundo se vea afectado de la misma manera. Centrémonos en el dinero, porque yo diría que la mayoría de la gente en Estados Unidos trabaja para ganar dinero. El problema con eso, sin embargo, es que estás trabajando para ganar algo que está perdiendo valor. ¿Qué es lo que quiero decir? En los últimos 50 años hemos visto una tasa media de inflación del 3,3%, lo que esencialmente significa que sus dólares están perdiendo alrededor de 3,3% de su valor cada año. Y la persona promedio está trabajando para ganar dinero y ahorrar dinero, frente a lo que algunas personas están haciendo. Los ricos están trabajando para ganar dinero para invertir. Quieren poseer más inversiones porque durante los últimos 50 años lo que hemos visto es que el mercado de valores, más concretamente el S&P 500, que es solo un índice en el mercado de valores, ha crecido alrededor de un 11,4% al año durante los últimos 50 años. La mayoría de las personas trabajan para ganar dinero y guardarlo, pero este está perdiendo valor debido a la inflación. En cambio, los ricos invierten su dinero, el cual crece en valor. La inversión no se limita a propiedades de alquiler, ya que los precios de la vivienda también están aumentando. Esto no es lo más sorprendente, ya que surge un panorama más intrigante al entender el funcionamiento de nuestro sistema económico. En este sistema existen consumidores, inversores y empresarios. Todos somos consumidores, ricos, de clase media o pobres, ya que todos compramos cosas necesarias. Cuando como consumidor gastas dinero en un negocio creado por un empresario, como cuando compras guacamole extra en Chipotle, estás beneficiando a los inversores, los dueños de Chipotle. Con la inflación, se requiere más dinero al consumir en estos negocios, lo que aumenta el costo de alimentos, ropa, automóviles, entre otros. Como consumidor, tus gastos se incrementan con la inflación. Tienes que gastar aún más dinero, lo que significa que los inversores también se benefician porque los inversores son dueños de esas empresas. El dinero sale de los bolsillos de los consumidores. Ahora bien, ¿cómo ganan su dinero la mayoría de los consumidores? La mayoría de los consumidores ganan su dinero de sus ingresos de su trabajo. Y bueno, lo que hemos visto suceder es que los ingresos del trabajo no han seguido el ritmo de la inflación. Eso significa que cada vez más de tu sueldo se utiliza para comprar cosas. Pero eso no es todo. Al consumidor medio, al trabajador medio, le sobra menos dinero frente a los inversores, que reciben más de esos dólares en sus
sus cuentas, porque, bueno, como más dinero va a parar a manos de las empresas, eso significa que los inversores se enriquecen. Pero también tenemos el código fiscal, que también está diseñado para beneficiar a los financieramente educados. ¿Cómo lo sé? Bueno, soy un abogado licenciado y no soy su abogado, como un pequeño descargo de responsabilidad. Pero lo que puedo decirles es que nuestro código fiscal graba los ingresos de manera diferente dependiendo de cómo se gana el dinero. Nuestro código fiscal tiene 3 categorías generales de ingresos. Tienes ingresos ordinarios, tienes los ingresos de cartera y luego tienes los ingresos pasivos. La cartera y los ingresos pasivos son 2 tipos diferentes de ingresos de inversión. Oye, sus ingresos de trabajo o sus ingresos ordinarios, que es el dinero que gana de su trabajo vivo Duns, es el dinero que ganas con tu trabajo. Y los ingresos de tu trabajo, tus ingresos ordinarios, tus ingresos del trabajo, son intercambiables. Esos ingresos vienen con las tasas de impuestos más altas y las deducciones fiscales más bajas. Frente al dinero que obtienes de tus inversiones, estos vienen con tipos impositivos potencialmente más bajos o deducciones fiscales más altas. Lo que significa que si te conviertes en cirujano y ganas $1 millón al año trabajando, puede que pagues cerca de la mitad de ese dinero en impuestos. Pero si ganaras ese mismo $1 millón como inversor, podrías estar pagando el 20% del dinero en impuestos. Tal vez incluso el 0% del dinero en impuestos legalmente porque, bueno, dependiendo de cómo ganes el dinero como inversor, puedes optar a tipos impositivos más bajos o deducciones fiscales más altas. Eso es lo que la gente rica está haciendo, es que entienden el sistema. Ellos entienden que la inflación perjudica a las personas que están trabajando para ganar dinero solo para comprar más cosas. La inflación beneficia a los ricos y a los financieramente educados. Entonces, cuando ves que ese beneficio sucede, el sistema económico entonces te recompensa porque dicen, hey, eres un inversionista, obtienes una tasa impositiva más baja, obtienes más deducciones impositivas y es 100% legal. Ahora, ¿qué significa esto para ti? Significa que tienes que educarte financieramente, porque la única manera de ganar en el sistema es dejar de ser solo un consumidor y convertirte en un inversor. No todo el mundo tiene que ser un empresario, pero todo el mundo en Estados Unidos tiene que ser un inversor si quieres crear riqueza. Ahora, eso no es fácil porque eso significa, número 1, no puedes gastar todo tu dinero. Número 2, eso significa que tienes que empezar a aprender acerca de la inversión. Tienes que empezar a poner tu dinero a trabajar y luego tienes que ser capaz de pasar por los altibajos de la inversión, porque la inversión no es todo sol y arco iris. Vas a ver recesiones, vas a ver caídas del mercado, verás que ocurren muchas locuras, vas a tomar malas decisiones de inversión. Por eso siempre digo que invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, usted perderá dinero, por lo que siempre tiene que hacer su propia diligencia de vida y nunca confiar ciegamente en un tipo al azar en YouTube. Pero la idea aquí es, si usted puede ser educado financieramente, si usted puede comenzar a hacer esto, usted va a tener la oportunidad de construir mucho más riqueza, porque nunca vas a ser rico de su salario solo. La única manera de que usted puede llegar a ser rico y libre es si usted es dueño de las inversiones, porque ahora usted puede cobrar cuando no está trabajando. Pero ahora permítanme atar todo este video juntos. De esa manera usted entiende cómo empezó todo esto. De vuelta en el año del Banco de la Reserva Federal fue creado y el Banco de la Reserva Federal, a pesar de que se llaman el Banco de la Reserva Federal, no son federales. Lo dice en su página web. You're so in the No son una reserva, no tienen reservas en efectivo y no son un banco porque ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. Sin embargo, son el Banco Central de los Estados Unidos y tienen la capacidad de controlar esencialmente nuestra oferta monetaria, lo que significa que tienen la capacidad de imprimir dinero y tienen la capacidad de aumentar o disminuir las tasas de interés. Y la razón por la que esto importa es porque ahora si el gobierno de los Estados Unidos quiere gastar mucho dinero, digamos que quieren gastar dinero en el ejército, quieren gastar dinero construyendo puentes, quieren gastar dinero haciendo lo que sea, dando este dinero a países extranjeros, no importa lo que quieran hacer, tienen que conseguir este dinero de alguna parte. Normalmente, ¿de dónde saca el gobierno su dinero? Lo obtienen de ti y de mí, los contribuyentes, a través de los impuestos. Pero si no tienen suficientes impuestos, van a tener que pedir prestado ese dinero de alguna manera si quieren seguir gastándolo, ¿verdad? Si quieres ir a Gucci y quieres comprarte un bolso de $5,000, pero tienes $2,000 en tu cuenta bancaria, entonces tendrás que poner ese dinero en tu tarjeta de crédito. Es lo mismo con el gobierno de los Estados Unidos. Si gastan dinero que no tienen, tienen que pedir prestado ese dinero de alguna parte, y la tarjeta de crédito para el gobierno es esencialmente el Banco de la Reserva Federal. Así que si el gobierno quiere gastar dinero que no tiene, puede pedir prestado este dinero y uno de los mayores inversores, es decir, los prestamistas para el gobierno de Estados Unidos, es el Banco de la Reserva Federal. Ahora bien, para que lo sepas, esto es una especie de inciso. Cualquiera puede prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos. Lo haces comprando un tesoro. Así que puedes comprar un tesoro, tenemos gobiernos extranjeros comprando tesoros, pero el Banco de la Reserva Federal es el mayor inversor en estos tesoros. Son el mayor prestamista de los Estados Unidos, lo que significa que si el gobierno de los Estados Unidos quiere gastar dinero que no tienen, el Banco de la Reserva Federal puede imprimir este dinero y dárselo al gobierno de los Estados Unidos. Pero la forma en que esto solía suceder no es la forma en que sucede hoy en día, porque antes el Banco de la Reserva Federal haría esto, necesitarían más riqueza. Para justificar más gasto, piénsalo de esta manera. Si quisieras salir y gastar $1 millón adicionales, el banco diría, bueno, ¿cuánta garantía tienes? ¿Qué obtenemos en caso de impago? Y tu garantía podría ser tu casa, podría ser tu negocio, podría ser cualquier otro activo que tengas, tendrías que mostrar estas cosas.
Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos tendría que hacer también. Y la garantía solía ser oro físico. Y así el gobierno, si quería seguir imprimiendo y gastando más dinero, necesitaba mostrar más riqueza que era oro físico. Pero eso cambió en el año de 1970 cuando el dólar fue retirado del patrón oro. La razón fue, bueno, el presidente Richard Nixon y nuestra economía se enfrentaba a algunas dificultades financieras. Y nos enfrentábamos a tiempos difíciles donde no podíamos pagar todas nuestras cuentas. Y debido a eso, bueno, el presidente Richard Nixon decidió cortar el dólar y el patrón oro de esa manera, el gobierno podría imprimir más dinero sin más riqueza. Ahora usted podría crear más dólares, pagar sus cuentas sin problema, ¿verdad? Bueno, sí, en cierto sentido, porque ahora se puede pagar estas facturas, pero ahora usted está pagando estas facturas que usted tiene que pagar con los proyectos de ley que son esencialmente inventados porque ahora es dinero que no está respaldado por ningún metal precioso, es dinero que es solo pedazos de papel, que está respaldado por una promesa de que el gobierno de Estados Unidos dice que sus dólares tienen valor. Así que esto fue cuando se creó el Banco Central. Esto fue cuando el Banco Central ahora tenía la capacidad de esencialmente imprimir dinero a la orden porque ahora no se necesita más oro físico para seguir imprimiendo dinero. Ahora, obviamente, hay una consecuencia de la impresión ilimitada de dinero, porque si el gobierno puede gastar cantidades ilimitadas de dinero y el Banco de la Reserva Federal puede imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ¿por qué tenemos que pagar impuestos en primer lugar? Y la consecuencia es la inflación, que por supuesto hemos estado viendo durante los últimos años, especialmente después de la pandemia. Quiero decir que la inflación no empezó en 2020. Sé que mucha gente empezaron a estar más de moda la idea de la inflación después de 2020, pero la inflación ha existido mucho antes de 20. Una anécdota curiosa. El primer vídeo que se hizo viral en YouTube fue uno que publiqué en el año 16, en el que hablaba de cómo la inflación se está comiendo el valor de tus dólares. ¿No me creen? El precio de las cosas sube un 3% al año. Se llama inflación. Era un concepto muy nuevo, así que la gente pensó que era una locura y decidieron hacerlo viral porque era un concepto nuevo para mucha gente. Luego vino el 2020 y por supuesto la inflación se hizo muy popular. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si imprimes mucho dinero, entonces corres el riesgo de inflación, y la inflación perjudica desproporcionadamente a los financieramente incultos, mientras beneficia a los financieramente educados. Y la inflación no va a desaparecer. El Banco de la Reserva Federal dice que quieren un objetivo de inflación del 2%. No quieren ver una inflación del 0%. Definitivamente no quieren ver una inflación negativa, que sería bueno para la persona promedio, porque eso significa que los precios de las cosas están cayendo. Pero los bancos centrales dicen y dejan muy claro que no quieren una inflación negativa. La inflación va a seguir ocurriendo. Las cosas van a seguir siendo más caras. Su objetivo es que los precios de las cosas suban menos agresivamente, no suban. Y aquí es donde es importante que entiendas esto porque esto va a seguir sucediendo. Y si quieres construir riqueza en este sistema económico, tienes que entender cómo funciona el sistema económico en primer lugar porque la mayoría de la gente está jugando este juego. Ellos van a trabajar tratando de ahorrar dinero, tratando de invertir dinero, pero ni siquiera entienden la forma en que funciona el sistema. Ellos no entienden cómo funciona el dinero y luego estás tratando de jugar este juego de tratar de construir riqueza sin siquiera entender cómo funciona el dinero en el primer lugar. Tienes que empezar por entender el sistema, a continuación empezar a aprender acerca de la inversión, a continuación empezar a poner su dinero a trabajar. De esa manera usted puede realmente construir riqueza, no estoy pagando impuestos. Cuando sacas dinero de ¿no te cobraron impuestos mientras estuvo allí? ¿Qué te pasa? Los 4 o 1K son el vehículo de inversión más popular en los Estados Unidos, pero los estudios muestran que la mayoría de los estadounidenses no tienen idea de cómo funcionan. Pero eso se acaba hoy, porque voy a repasar 5 cosas que usted necesita entender acerca de sus 4 o 1K.